En el verano de 1947, el cielo del estado de Washington se preparaba para ser el escenario de uno de los momentos más enigmáticos de la historia moderna. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía apenas 2 años, pero el mundo seguía envuelto en una atmósfera de paranoia, secretos militares y un miedo latente a lo desconocido. La Guerra Fría estaba apenas tomando forma, y los cielos se habían convertido en un territorio vigilado con atención obsesiva. Fue en este contexto que un piloto civil llamado Kenneth Arnold, sin saberlo, cambiaría el curso de la historia, al describir algo que ningún ser humano había reportado con tanta precisión hasta ese momento. Algo que los periódicos y luego la cultura popular bautizarían como platillos voladores. Era el 24 de junio de 1947. El clima era despejado, la visibilidad perfecta. Arnold, un hombre meticuloso y con una reputación impecable como piloto, se encontraba en su pequeño avión Collier A2, sobrevolando el Monte Rainier. No estaba en una misión militar ni en un vuelo recreativo. Estaba realizando una búsqueda. Un avión de transporte C-46 de la Marina había desaparecido días antes con sus ocupantes. Y Arnold, con espíritu de cooperación y un genuino sentido de responsabilidad, había decidido unirse a las labores de localización. Mientras recorría con la vista el terreno montañoso cubierto de nieve, algo inesperado captó su atención. A lo lejos, a unos 25 kilómetros de distancia, un destello lo cegó momentáneamente. Al enfocar la vista, pudo distinguir una formación de objetos extraños desplazándose a gran velocidad. Eran 9. Volaban en línea pero no perfectamente alineados, como si cada uno tuviera un movimiento propio dentro del grupo. Lo que más llamó la atención de Arnold no fue solamente su velocidad, que él estimó en más de 1900 kilómetros por hora, algo imposible para la aviación, conocida en 1947, sino la forma en que se desplazaban. No se movían como aviones convencionales, sino que parecían deslizarse sobre el aire, como platillos rebotando sobre el agua. Esa descripción, dicha casi al azar, se convertiría en el origen del término que dominaría titulares y teorías. Durante décadas, platillos voladores. Arnold sabía que como piloto debía medir bien sus palabras. Un informe exagerado o poco claro podía arruinar su reputación. Así que, tras aterrizar en Yakima, relató su experiencia a la prensa local con precisión técnica. Describió el tamaño estimado de los objetos, comparándolos con un DC-4 pero mucho más delgados. Y detalló su brillo metálico, como si reflejaran la luz del sol en destellos intensos. Los periodistas, fascinados, tomaron la frase de "como platillos saltando en el agua" y la convirtieron en la etiqueta definitiva, platillos voladores. La noticia se expandió como pólvora en un mundo ávido de misterios. Apenas semanas antes, las tensiones internacionales y las noticias de avances científicos y secretos habían sembrado la idea de que, tal vez, no estábamos solos. Los periódicos nacionales recogieron el testimonio de Arnold y en cuestión de días, el país entero hablaba del extraño avistamiento sobre el Monte Rainier. Algunos lo consideraban un visionario honesto, otros un hombre que había confundido reflejos o aves con naves inexistentes. Sin embargo, lo que sucedió después solo aumentó el misterio. Arnold no fue el único en ver cosas extrañas en el cielo ese mes. Después de su declaración, decenas de personas comenzaron a reportar avistamientos similares en diferentes partes de Estados Unidos. Era como si, de pronto, algo hubiera despertado en los cielos y la gente empezara a notarlo. Entre esos testigos había pilotos comerciales, militares, granjeros y ciudadanos comunes. Algunos describían objetos circulares, otros más bien alargados. Pero todos coincidían en que se movían con una velocidad y maniobrabilidad imposible para la tecnología humana de la época. Lo curioso es que el gobierno reaccionó con una rapidez inusitada. La Fuerza Aérea, que apenas unos meses después nacería como rama independiente, comenzó a recopilar información sobre estos incidentes.
Se creó un archivo clasificado que luego sería parte de los primeros expedientes sobre fenómenos aéreos no identificados. Arnold, sin quererlo, había activado una cadena de eventos que desembocarían en programas secretos como el Proyecto Sign y, posteriormente, el famoso Proyecto Libro Azul. Pero en 1947, el mundo aún no conocía esos nombres. Lo único que tenían era la palabra de un hombre y la extraña sensación de que algo se estaba moviendo sobre sus cabezas. Los ufólogos actuales señalan que el caso de Arnold es particularmente interesante porque ocurrió semanas antes del famoso incidente de Roswell, lo que descarta que su historia fuera influenciada por el escándalo mediático de ese evento. De hecho, hay quienes sugieren que el avistamiento de Arnold y el incidente de Roswell podrían estar conectados como parte de una oleada inicial de actividad ovni en territorio estadounidense. Arnold, sin embargo, no era un hombre fácilmente impresionable. Tras el avistamiento, intentó explicar lo que había visto desde un punto de vista lógico. Analizó la posibilidad de que fueran aeronaves experimentales estadounidenses, pero ninguna tecnología conocida podía alcanzar la velocidad que él calculó. También consideró que pudieran ser meteoros o reflejos, pero la formación en la que se desplazaban y el movimiento coordinado descartaban esa idea. Cuanto más intentaba encontrar una respuesta racional, más se adentraba en la posibilidad de que aquellos objetos no fueran de origen terrestre. Los militares lo interrogaron poco después. Querían saber cada detalle, la altitud, la dirección, la duración del avistamiento. Arnold respondió con precisión, pero notó algo peculiar. En vez de tomar su testimonio con el escepticismo habitual, parecía que ya tenían un interés previo en este tipo de fenómenos. Esto alimentó teorías posteriores de que el gobierno ya estaba al tanto de la presencia de objetos no identificados antes de 1947 y que su caso simplemente aceleró los protocolos de seguimiento. Para Arnold, el episodio fue un punto de no retorno. Pasó de ser un piloto respetado a convertirse en una figura central en la naciente era moderna de los ovnis. Recibió cartas de todo el país, algunas de apoyo, otras de burla, y muchas de personas que querían compartirle sus propias experiencias. En cuestión de semanas, su vida privada se vio invadida por curiosos, periodistas y militares. Sin embargo, lo más inquietante no fue la reacción pública, sino lo que él empezó a notar en los días siguientes. Aviones militares siguiéndolo a distancia durante algunos de sus vuelos, llamadas telefónicas que se cortaban misteriosamente y la sensación constante de que alguien lo estaba observando. No podía probarlo, pero intuía que su avistamiento lo había colocado bajo un escrutinio invisible. Lo que Arnold no sabía en ese momento era que su experiencia sería el inicio de un patrón inquietante, porque tras 1947, las oleadas de avistamientos se multiplicaron. Y mientras el gobierno intentaba restarles importancia en público, en privado acumulaba informes, fotografías y grabaciones. Informes que, décadas después, saldrían a la luz mostrando que, efectivamente, había algo en los cielos que no podían explicar y que no parecía provenir de la Tierra. La prensa no perdió tiempo. La Associated Press y United Press transmitieron la historia a todo el país en cuestión de horas. Los titulares inundaron los periódicos. Hombre ve objetos en forma de platillo, volando sobre el monte Rainier. Pero aquí hay un detalle que cambiaría para siempre la historia de los ovnis. Arnold nunca dijo que tuvieran forma de platillo. Lo que describió fue que se movían como platillos rebotando sobre el agua. Sin embargo, los periodistas, buscando un titular atractivo, deformaron la frase. Y así nació el término platillo volador. La noticia se convirtió en un fenómeno mediático. En cuestión de días, docenas de testigos en diferentes estados comenzaron a reportar avistamientos similares. El cielo de 1947 se llenó de relatos, luces plateadas, discos brillantes, formaciones perfectas que surcaban el aire. La paranoia comenzó a crecer. No olvidemos que Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría. La idea de que una potencia extranjera
posiblemente la Unión Soviética, pudiera estar probando tecnología desconocida. Generaba tanto miedo como fascinación, mientras la gente común llenaba las redacciones con cartas, describiendo sus propias experiencias. La Fuerza Aérea decidió intervenir. Apenas unas semanas después del avistamiento de Arnold, el 8 de julio de 1947, se produjo el famoso incidente de Roswell, una coincidencia que muchos investigadores aún consideran demasiado conveniente. ¿Era posible que ambos eventos estuvieran conectados? El propio Kenneth Arnold se encontró en medio de un torbellino. De ser un piloto privado respetado, pasó a convertirse en una figura incómoda para las autoridades. El FBI lo entrevistó. Le advirtieron sobre lo que decía y cómo lo decía. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Arnold declaró públicamente que fue presionado para olvidar el asunto, pero que no podía hacerlo, porque lo que vio no tenía explicación terrestre. Con el paso de los meses, el caso Arnold comenzó a recibir atención de investigadores independientes. Entre ellos estaba Donald Keyhoe, un ex mayor de la Marina que más tarde se convertiría en uno de los principales defensores de la hipótesis extraterrestre. Keyhoe aseguraba que la versión oficial era un encubrimiento y que el gobierno sabía mucho más de lo que admitía. El patrón era claro. Cada vez que un testigo describía un objeto extraño en el cielo, los medios lo llamaban platillo volador, aunque la forma variara. El término había quedado grabado en la cultura popular, y con él, una narrativa que escapaba al control de sus verdaderos protagonistas. Pero hablemos de un detalle que pocos mencionan. En entrevistas posteriores, Arnold dijo algo inquietante, que algunos de los discos parecían desvanecerse, como si fueran capaces de cambiar su densidad o camuflarse. Esto abre una pregunta inquietante. ¿Estamos hablando de tecnología física o de algún tipo de fenómeno interdimensional? Antes de seguir, quiero invitarte a que, si este tema te está atrapando, apoyes este trabajo dejando tu like, suscribiéndote y compartiendo este episodio. Tu interacción ayuda a que sigamos explorando misterios que la historia oficial preferiría olvidar. La influencia del caso Arnold no terminó en 1947. En los años 50 fue utilizado como ejemplo recurrente por comités de investigación, tanto militares como civiles. Proyectos como Sign, Grudge y posteriormente Blue Book incluyeron su testimonio en sus archivos, aunque oficialmente se llegó a la conclusión de que lo que vio pudo haber sido una ilusión óptica causada por reflejos de nieve en las montañas. Esa explicación no convenció ni a Arnold ni a quienes lo escucharon de cerca. Y aquí viene mi opinión personal. El avistamiento de Kenneth Arnold es uno de esos casos que, más allá del folclore, marcan un punto de inflexión. Si bien no podemos probar con certeza que lo que vio eran naves extraterrestres, la reacción de las autoridades y el nacimiento repentino de una ola de avistamientos masivos sugieren que algo muy real ocurrió. No creo que el término platillo volador naciera solo de un error periodístico. Más bien, pienso que esa frase fue cuidadosamente instalada para etiquetar y de alguna forma trivializar el fenómeno. Lo que vino después reforzó esa sospecha. Desinformación, burlas públicas hacia los testigos y una creciente división entre quienes creían y quienes no. Todo esto, curiosamente, no redujo el interés, sino que lo multiplicó. El misterio estaba servido. Lo que sucedió después del avistamiento de Kenneth Arnold y el auge del término platillo volador no solo transformó la percepción pública del cielo, sino que cambió para siempre la forma en que los gobiernos, los medios y la ciencia abordaban lo desconocido. Las autoridades comenzaron a recopilar testimonios de manera sistemática. Se establecieron protocolos para reportar objetos voladores no identificados y los informes fueron cuidadosamente archivados. Sin embargo, no todo se mantuvo público.
Muchos documentos fueron clasificados como secretos, ocultando detalles cruciales que solo ahora comienzan a emerger con el tiempo. El impacto cultural fue inmediato y profundo. Libros, revistas de ciencia ficción y programas de radio comenzaron a narrar historias inspiradas en el relato de Arnold. Se generó un imaginario colectivo, seres de otros mundos, tecnologías incomprensibles, civilizaciones avanzadas observándonos desde la distancia. El mito del platillo volador dejó de ser un simple descriptor de forma. Se convirtió en símbolo de lo inexplicable, de la posibilidad de que el universo albergara secretos que superaban nuestra comprensión. En paralelo, el fenómeno de los avistamientos masivos también comenzó a ser objeto de estudio académico. Algunos psicólogos y sociólogos argumentaban que la ola de reportes era producto del miedo posbélico y la necesidad humana de proyectar ansiedades en lo desconocido. Otros investigadores, más escépticos, sugerían que muchas de las observaciones podían explicarse por espejismos, globos meteorológicos o experimentos aeronáuticos secretos. Sin embargo, lo que hizo único al caso de Arnold era la coherencia y precisión de su testimonio. No hablaba de luces difusas. Describía movimientos, velocidades, patrones y comportamientos que desafiaban toda lógica conocida en la época. A lo largo de los años, investigadores y ufólogos revisaron los documentos originales, mapas de vuelo, declaraciones de testigos y artículos de prensa. Se descubrió que la atención del gobierno sobre el asunto iba más allá de la mera curiosidad científica. Algunos documentos filtrados sugieren que se temía que tecnologías avanzadas, desconocidas, posiblemente de origen extraterrestre, pudieran influir en la seguridad nacional. Esta hipótesis alimentó teorías de conspiración que persisten hasta hoy. Encubrimientos, manipulación mediática, experimentos secretos y vigilancia sistemática de testigos clave como Arnold. No podemos olvidar que este periodo coincide con la formación de la Fuerza Aérea como entidad independiente y con el inicio de la Guerra Fría, dos factores que ampliaron la paranoia en torno a objetos voladores no identificados. La posibilidad de que un país rival desarrollara tecnología secreta capaz de superar las capacidades conocidas de la aviación motivaba que los testigos fueran interrogados y que sus testimonios fueran archivados de manera confidencial. Por tanto, la historia de Arnold no solo nos habla de un hombre y su avistamiento, sino del nacimiento de un fenómeno global donde la política, la seguridad y la cultura popular se entrelazan de forma inseparable. El relato también inspiró la aparición de revistas especializadas, clubes de ufólogos, conferencias y publicaciones científicas que documentaban cada avistamiento, intentando separar lo verdadero de lo ficticio. Algunos analistas creen que este interés colectivo ayudó a establecer el fenómeno ovni como un campo de investigación legítimo, incluso cuando los gobiernos pretendían minimizar su relevancia pública. En este punto, quiero reiterar mi opinión personal. El caso Arnold demuestra la delgada línea entre realidad y mito, entre percepción individual y construcción cultural. Su experiencia, auténtica o interpretada, se convirtió en un catalizador para la imaginación humana. La frase platillo volador, malinterpretada por un periodista, se transformó en un icono que define la manera en que la humanidad piensa sobre lo inexplicable en los cielos. No se trata solo de un error de comunicación. Es un ejemplo de cómo un detalle puede evolucionar hasta convertirse en un fenómeno mundial. Y ahora, mientras reflexionamos sobre este fenómeno, te invito a participar activamente. Comenta abajo tu opinión. Comparte este episodio con quienes disfruten de los misterios del cielo. Suscríbete para seguir explorando relatos ocultos y déjanos un like si quieres que continuemos desentrañando estos enigmas históricos. Cada interacción mantiene viva la historia y el misterio, recordándonos que la búsqueda de lo desconocido no tiene fin. Al mirar atrás, desde el punto de vista de más de 70 años, podemos apreciar que Kenneth Arnold no solo vio objetos extraños,
encendió la chispa de una narrativa que marcaría generaciones enteras. Los platillos voladores dejaron de ser simplemente objetos en el cielo. Se convirtieron en símbolos, en metáforas, en la puerta hacia un universo de preguntas sin respuesta. Las investigaciones posteriores, los informes secretos, los experimentos y las especulaciones culturales, todo se enlaza en un hilo invisible que comienza con un piloto, un día despejado de junio, y 9 objetos que cambiaron para siempre la forma en que miramos hacia arriba. La historia de Kenneth Arnold nos recuerda que la fascinación humana por lo desconocido no es un fenómeno nuevo. Desde tiempos inmemoriales, los cielos han sido fuente de temor, inspiración y misterio. Sin embargo, en 1947, con el contexto de avances tecnológicos, tensiones internacionales y una sociedad deseosa de maravillas y de advertencias, aquella visión se convirtió en un fenómeno cultural global, el origen de todos los mitos modernos sobre ovnis. Así, al cerrar este relato, comprendemos que el nacimiento del término platillo volador no fue solo una cuestión de palabras, sino de percepción, interpretación y la interacción de un individuo con un momento histórico crítico. La pregunta que nos deja es simple y compleja a la vez. ¿Qué más hay allá arriba que aún no podemos comprender? La historia continúa hoy en cada avistamiento, en cada teoría conspirativa, en cada documental y en cada investigación. Pero siempre habrá un punto de partida, un origen de misterio que ilumina la oscuridad del desconocido. Kenneth Arnold, junio de 1947, y 9 objetos que desafiaron la lógica y dieron inicio a la era de los platillos voladores. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. Recuerda, mirar el cielo no solo nos conecta con lo que existe, sino también con lo que nuestra mente se atreve a imaginar. Hasta el próximo enigma, hasta la próxima historia que desafíe nuestra percepción de la realidad.